Hola, ¿qué tal? Su amigo Pablo Basurto Rodríguez. Vamos a hablar del acceso a los registros de la investigación o copias de la carpeta de investigación. Tanto uno como el otro no es lo mismo porque igual podemos observar el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales y nada más el título me hace la mención de ambos. ¿Por qué? Porque el acceso a los registros de investigación es que yo en su momento pueda observar, ver el contenido de la carpeta de investigación, imponerme de cada uno de esos registros. Mientras obtener copias ya es tenerlos física y materialmente, o quizás por medios electrónicos, porque hoy en día también se permite conforme cuestiones jurisprudenciales. ¿Cuál es la diferencia entre la carpeta de investigación y los registros de investigación? Pues bueno, la diferencia es que la carpeta de investigación es el conjunto de documentos, mientras los registros de investigación es uno o varios. Para eso, carpeta de investigación, conjunto de documentos que contienen registros de investigación como lo son datos de prueba, actos y o diligencias de investigación realizadas por las partes. Ya sabemos o debemos saber que las partes son víctima, asesor jurídico, imputado, defensor, y en víctimas también tenemos el ofendido o víctimas indirectas como lo reconoce la Ley General de Víctimas. Mientras en los registros de investigación, como decimos, es uno o varios documentos que integran la carpeta de investigación como lo pueden ser. Y aquí, si bien se fijan, ya no estamos hablando de las partes como tal. Bueno, el artículo 105 del Código Nacional nos establece quiénes son partes, quiénes son sujetos procesales, etcétera. Y acá no, porque vamos a ver quiénes son personas sujetas a actos de molestia. Y probablemente ellos puedan tener acceso y copias a algunos registros de investigación y quizás no de toda la carpeta, porque cuando se me establece un acto de molestia probablemente es porque se me aseguraron un vehículo, tengo un inmueble o un objeto, etcétera. Eso lo platicado más adelante. Teniendo esta diferencia es cuando decimos quiénes tienen acceso a los registros contenidos en la carpeta de investigación. También para esto quiero más aclarar, no todos los registros de investigación son datos de prueba. ¿Por qué lo digo de esto? Bueno, conforme al principio de objetividad, lealtad, buena fe y todo eso que se establece del Ministerio Público, se tiene que desglosar entre los datos de prueba, ya sean para acreditar el hecho, ya sea para el tema de la reparación del daño, para la individualización de la pena, pero hay algunos que no son idóneos ni pertinentes, entonces no se acreditará nada, pero todas esas actuaciones deben estar en la carpeta. Yo sé que en la mala praxis y hasta por instrucciones de directivos o fiscales, a veces se retiran, dicen es que quitarle lo que es paja en la carpeta. Desde ahí yo siento que se corrompe la naturaleza del sistema. O igual la averiguación previa de lo mismo. Toda actuación que se realice debe estar dentro de la carpeta, aunque no me sirva para nada. Es más, no sabemos si le puede servir a la defensa, atendiendo a esta cuestión y este principio de probidad y buena fe. Deberían estar en la carpeta. Si a mí no me sirven, me van a servir a la defensa. Ahí deben estar. Porque dicen, bueno, usted es un informe de Plataforma México, donde pedimos información de la persona y pues no existe ni nada de información o fue víctima en otros temas. Dice, eso no sirve, que quitarlo. Bueno, desde mi punto de vista objetivo, deben estar ahí en la carpeta. Quizás no es dato de prueba porque para mí no va a probar nada, no se va a convertir en medio de prueba, simplemente es una constancia en la carpeta, pero debe estar ahí. Bueno, ¿quiénes tienen ese acceso a los registros contenidos en la carpeta? Pues víctima y asesor victimal, imputado y defensor y como les decía, personas sujetas a un acto de molestia. Aparte de que de los que conocen la carpeta de investigación de los que estamos mencionando y el Ministerio Público Integrador o Investigador depende del Estado, también a través de un amparo donde solicitan informes previos justificados si existe el acto reclamado, el juez de distrito podría solicitarnos los registros de la carpeta. Eso nada más lo menciono para que esté puntualizado o de conocimiento. Yo aquí nada más desgloso lo que establece el artículo 218, que pues, nos habla sobre la reserva de los actos de investigación, porque el 219 es el que nos da ya el acceso. Pero dicen, desglosado dice, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos. Ya sabemos quiénes son las partes. Por lo tanto, la víctima y su ofendido y su asesor jurídico podrán tener acceso
a los registros de la investigación en cualquier momento. Aquí es importante, cualquier momento es cualquier momento, porque luego encontramos circunstancias donde igual para la defensa. El Ministerio Público, ¿cómo te niega las copias y hasta el acceso a los registros de investigación cuando está integrando? Te dice, es que aún no está completa la carpeta de investigación. Yo digo, ¿en qué momento va a estar completa la carpeta de investigación? Porque a veces nunca se realizan los actos necesarios y suficientes para una carpeta y se vencen las complementarias y nunca estuvo completa. Es más, si habláramos que fuera como tendría que ser, pues la carpeta de investigación o la investigación más bien como tal va a estar completa hasta que se termine la complementaria. Entonces, bueno, en cualquier momento es cualquier momento, igual para la defensa. Porque también sucede que la defensa llega a representar a alguna persona, quizás en ese momento lo acaban de detener en flagrancia, solicitan que en ese momento, porque sí es constitucionalmente, en cualquier momento puede dar su declaración, aunque sea que se vaya a reservar. Dice, en este momento solicito se declare a mi defendido, quienes lo nombran en esa misma diligencia como su defensor. Resulta que se reserva, pero sí solicita copias de la carpeta de investigación, y en lo que se le otorgan o no se le otorgan las copias de la carpeta de investigación, la defensa solicita ese acceso para ir leyendo y imponerse del contenido de la carpeta. Y el Ministerio Público no se lo permite. Sabemos que en la mala praxis esto sucede mucho porque en lo que tienes ese acceso o no lo tienes, hay manipulaciones. Te le pueden manipular al informe policial homologado, a la noticia criminal, hasta los registros o los acuerdos constitucionales o de flagrancia, entrevistas. Yo a veces mi sugerencia es, bueno, en lo que te pido, no te pido permiso, estoy nombrado como abogado y ya hice ahí alusión. Y a ver de rápido, déjame ver el informe policial homologado, tomar una foto. Que se molesten, que aquello. No se está cometiendo ningún delito. Al contrario, Ministerio Público, estás afectando el acceso a la justicia, a una defensa técnica y adecuada. Porque recuerden que la justicia no nada más es para la víctima. Porque inocente tanto la víctima como el investigado hasta que no se demuestre lo contrario, más allá de toda duda razonable. Pero bueno, ¿en qué me quedé? El imputado y su defensa podrán tener acceso a ellos cuando se encuentren detenidos, sean citados para comparecer como imputados. Aquí, bueno, siento que esta parte también tuvo que haber ido en el artículo 219 en su momento, que es el que da el acceso. Pero dice cuando se encuentren detenidos. O sea, es la misma, en cualquier momento. Ya está detenido. ¿Desde qué momento está detenida una persona? Desde que se actualiza una circunstancia de flagrancia, o a veces no se actualiza, pero los detienen y probablemente saben que no se lo van a poder llevar a un control, pero ya está detenida la persona. O sea, pero aquí nosotros entendemos detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, porque no es lo mismo detenido y en barandillas, porque luego existen muchas omisiones y por efectos corruptores, para no mencionarlo de otra forma, por algunas instituciones de seguridad pública que no los ponen ante el Ministerio Público porque hacen algunas prácticas. Pero bueno, ya está detenido, debe ser detenido ante el Ministerio Público, no que esté en barandillas, porque luego si llegan, vengo a denunciar, se metió a robar y ahorita está detenido en seguridad pública desde ayer y nunca lo puso seguridad pública. Pero bueno, ya está detenido, lo mismo, ya desde el momento en que es detenido, el Ministerio Público recibe esa apuesta, ya tengo ese acceso. Ya no estoy diciendo copias, acceso. Pero bueno, va junto con pegado. Sea citado para comparecer como imputado. ¿Y qué sucede en la práctica? Vengo a solicitar copias o que me dé el acceso a la carpeta de investigación porque citó a mi cliente. No se la puedo dar, dice el Ministerio Público. ¿Cuál es la razón? Porque no le tomo la entrevista. ¿Y qué es lo que dice este 218? Citado. ¿Para qué le quieres tomar la entrevista? Para eso quiero. Para antes de presentarlo, yo ya trae la idea si va a declarar, si se va a rendir esa entrevista, porque aquí para investigación no puedo decir declaración como tal. ¿Va a rendirse esa entrevista o lo voy a reservar? Y es más, si desde ese momento ya llego con testigos, o yo tomé las entrevistas de los testigos y te las voy a presentar en ese momento. Pero bueno, continuando, o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Ahorita vamos a ver ese tema. Recuerden que jurisprudencialmente ya me establece quiénes son aquellas personas de actos de molestia y que sí se pueden llevar
Quizás probablemente no de toda la carpeta de investigación, pero sí de los actos de investigación que corresponden a ese acto de molestia. Fundamento jurídico para el imputado, pues se establece en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto en relación al artículo 113, fracción octava y 19, perdón, 219, pero ese artículo 219 en su momento ya hay una jurisprudencia que lo supera, porque en su momento decían que no te daban copias de la carpeta, es más, ni el acceso hasta que seas citado a audiencia y con el tiempo debido o adecuado. Y decían, ¿en qué momento era eso? Porque había quien te decían un día antes de la audiencia y a veces resultaba que no, que con una hora antes de la audiencia o simplemente una hora para imponerse de los registros, con eso era suficiente. Hoy en día no. Pero bueno, ese 219 pues es el que nos da el acceso. El fundamento jurídico para la víctima y ofendido es el artículo 20, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el artículo 113, fracción 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y aquí vamos a esta parte, al fundamento jurídico a personas que se les realiza un acto de molestia. Esto sin duda alguna es el artículo octavo, que es el derecho de petición, y que obviamente que se me acuerde. En relación al artículo 16 constitucional, porque en el artículo 16 constitucional también hay definición y establecimiento de el acto de molestia, cuando tiene que ver con mi casa, objetos, registros, etcétera. Pero también nosotros vamos a entender que actos de molestia son desde un citatorio, una comparecencia, orden de aprehensión, es más, que se hagan ver constituido en mi domicilio para investigar, para preguntar por mi persona, aparte de que se me tienen asegurados objetos, vehículos, inmuebles, etcétera, todo aquello que ocasione un acto de molestia, pues ya me da precisamente esta cuestión de poder obtener esos registros pertinentes a precisamente a lo que, por qué se me aseguró mi vehículo. Si mi vehículo estuvo fuera del domicilio, que porque mataron a Pedro, sí, pero lo mataron a bordo de mi vehículo a un lado. Y poder ver todos esos temas, porque sabemos que en la praxis luego hay ministerios públicos que dicen, asegura todo lo que se pueda y a ver en qué puede haber un extra. Y eso está mal. Es más, aquí hay delitos como abusos de autoridad o sobrepasan pues sus autoridades y sus facultades, causando prejuicios. Esto en relación al artículo 218, ¿por qué van a el artículo 218 y 134, fracción primera y segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales? Ese artículo 134 pues son los deberes de los órganos jurisdiccionales. Fracción primera y segunda, porque hay que entender que todo lo que sea violatorio de derechos humanos están obligados a conocer y atender y resolver, y también todo lo que se les ponga a los órganos jurisdiccionales, toda controversia deben resolverla. Por lo tanto, es un fundamento jurídico. Por ahí nosotros aquí menciono una tesis que viene siendo una tesis con número de registro digital 2020-422 de la 10ª época, donde nos establece que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales no nada más, y por qué lo tengo que mencionar, porque pueda resultar necesario para fundamentar alguno de estos tres puntos que menciono, sea para la víctima, imputado o persona sujeta a un acto de molestia, donde refiere que el 258 sabemos que nos habla de lo que se ha conocido como recurso innominado, que son contra aquellas cuestiones de determinación de la carpeta en un archivo temporal, un ejercicio, una abstención, etcétera. Pero ahí también dice que se puede utilizar fundamentadamente esto contra cualquier acto u omisión del Ministerio Público. Y el tema de entrega de copias de la carpeta de investigación o de poder imponerme esos registros también es una omisión. Entonces también podríamos utilizarlo como fundamento jurídico en cualquiera de los tres. Son los tres. Continuando con la cápsula, ¿cómo se lleva este procedimiento? Pues empezamos con la solicitud por escrito o por comparecencia. Yo siempre he sugerido que sea por escrito, más aparte que los ministerios públicos en su mayoría, ya sea que digan exceso de trabajo, pero también se aventan desayunando en la oficina una hora más de lo que podían haber avanzado con carpetas, dependiendo, porque no en todos los lugares se trabaja así, en algunos lugares hay mayor control sobre el personal. ¿Por qué yo prefiero decir por escrito? Porque por escrito te vas a llevar tu acuse y se va a quedar ahí el de recibido, porque por comparecencia te tomarán una entrevista y se quedará ahí.
y probablemente no puedas justificar o establecer que ya habías hecho esa solicitud, porque ese acuse dice presentada ante el Ministerio Público. Has escrito o ya haces comparaciones de veces ante el Ministerio Público. ¿Quién? El que está llevando la investigación correspondiente. El Ministerio Público acordará y contestará conforme al artículo 216. Ahorita voy a mencionar eso. Porque recuerden que el propio octavo constitucional no refiere que pues, para toda petición debe recaer acuerdo. A toda solicitud, yo conozco muchos ministerios públicos que nunca hacen acuerdos a las solicitudes que se realizan el día de mañana. Pueden tener un problema y bueno, ¿cómo van a justificar si contestaron? Si sí cumplieron aquellos actos de investigación solicitados por alguna de las partes, etcétera. En este caso, pues yo llevé mi escrito, me lo acusó, me lo firmó, es más, puso al meditorio, porque no quiso firmar con toda la intención del mundo para después decir es que yo nunca recibí nada. Pero bueno, mientras me lo firme y me le pongan el sello de, ya sea de la agencia, de la mesa, de la unidad, etcétera, con eso pues yo ya lo voy a hacer válido. Y me van a decir que conforme al artículo 216, que en su último párrafo, la última parte, si no me equivoco, bueno, pues tiene que acordarme, porque el 216 habla de actos de investigación, pero también compete en las solicitudes que yo le realice al Ministerio Público. Tendrá 3 días hábiles para contestarlas. Bueno, si lo presenté en viernes, pues empezará a contar desde el lunes y ya. Pero si yo voy el miércoles al tercer día, me van a decir el Ministerio Público, ¿sabe que hoy es el tercer día? Tengo hasta las 12 de la noche para contestarle. Recomendación, hay que ir al cuarto. Si al cuarto día no existe acuerdo sobre mi solicitud que hubiese recaído, y tampoco me ha dicho es que no he tenido tiempo, véngase mañana o algo, pues hay que tomarlo como una negativa, porque incluso la negativa a la solicitud o se niegue a recibir la misma. Porque aquí también porque aquí mencionamos de negar, porque también se va a dar en la práctica que el Ministerio Público se puede negar a recibirme el escrito donde solicito las copias. Pues vamos, ¿cuál sería el paso siguiente después de la negativa o de negarse, o simplemente que pues ni me contesta y ya me traen vueltas? Solicitud de una audiencia de tutela de derechos y o actos u omisiones del Ministerio Público. Depende de cada estado le puede dar una denominación distinta a esta audiencia, como audiencia de revisión de derechos fundamentales, etcétera. Tendré que presentarle ahora un escrito ante el Poder Judicial solicitando se convoque a esa audiencia, señale día y hora y fecha. Y si en caso positivo que me acusó de recibido, que sí me recibió el escrito y no me atendió la petición, pues obviamente en la solicitud que haré ante el Poder Judicial pondré de anexo en el escrito que yo realice, o ya sea la entrevista o ya sea el acuse del Ministerio Público, donde justificaré mayormente que pues yo ya había hecho esa solicitud. Posteriormente se llevará la audiencia de tutela de derechos y o actos u omisiones del Ministerio Público, la cual pues en su momento nos señalarán hora, día y fecha, y se desarrollará donde estableceremos las circunstancias al juez de control y bueno, en algunos estados como Michoacán, control y oralidad, porque puede que funjan alguna de las dos funciones en su momento, pero no sobre el mismo tema, del mismo caso. Le haré el conocimiento esta negativa del Ministerio Público, quien pues le jalará las orejas, lo apercibirá, le llamará la atención, para que me otorguen ahora sí las copias de la carpeta de investigación o ese acceso. Bueno, obviamente que si estamos hasta este punto es porque estamos solicitando copias de la carpeta. Yo aquí nada más manejo un modelo muy sencillito, un modelo de escrito de solicitud de copias al Ministerio Público, donde pues vamos a empezar señalando a gente del Ministerio Público, ya sea del módulo, de la agencia, etcétera, de la Fiscalía, ya sea general, regional, depende de donde encontremos. Ahora sí, LIC, gestionando en mi carácter de asesor victimal, o podría ser por propio derecho de la víctima, o también de imputado. Si aquí es de imputado o de defensor, lo único que van a cambiar es los fundamentos, ya los fundamentos los vimos anteriormente. Gestionando en mi carácter de asesor victimal, anteriormente reconocido y en representación de la víctima, también puedo hacerlo desde el momento en que que presente un nombramiento como asesor victimal o como defensa. Desde ahí puedo ir solicitando copias de la carpeta y solicitando actos de investigación, para no estar metiendo tanto escrito por separados.
En términos de lo numeral 20, inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como así en los numerales 71, el artículo 71, eso es cuando queramos pedir copias auténticas o autentificadas, como le decimos. Lo que alguna gente lo toma como certificadas, no es lo mismo, eso ya lo hablaremos en otra circunstancia, pero el Ministerio Público no tiene fe pública para certificarlas. Y artículo 109, recuerden que cuando estamos en representación como víctimas indirectas, o de una persona pues que esté en el hospital y no lo pueda hacer, también podré manejar el artículo 108, porque el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece un nivel de preferencia sobre quiénes son ofendidos, quiénes son esas víctimas indirectas. Del Código Nacional de Procedimientos Penales solicito se me proporcionen copias auténticas y gratuitas de todo lo actuado de la carpeta de investigación. Esto pues, lo recalco porque la mala praxis en varios lugares se siguen cobrando. Y si no te dicen, hay que acompaña a sacar copias, ¿cómo va? Me va a mandar con el meditorio a sacar copias y yo las pague cuando yo estoy viendo que tiene paquetes de hojas. O sea, puedo ver un montón de cuestiones que son temas de quejas y circunstancias administrativas. Recuerden que si esto no cambia es porque toleramos y aguantamos algunas circunstancias institucionales, en donde se lleva la investigación del delito de lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular en detrimento de y el nombre de la persona que corresponde en contra del investigado fulano y tal, copia las cuales solicito se realice el cotejo de las mismas con el original de la carpeta de investigación en mención, esto para los efectos legales necesarios y probablemente pueden poner administrativos si ustedes lo creen pertinentes, y brindar una adecuada asesoría victimal, siendo todo lo que solicito en este nivel. Aquí hay una cuestión importante, siempre hay que cotejar, porque qué tal si no te dieron alguna cuestión que está ahí dentro de la carpeta. Hay que cotejar el contenido y sobre todo también ver la cronología que lleva el Ministerio Público, porque hay algunos ministerios públicos que válgame, o sea, la carpeta de investigación sé que es desformalizada, pero sí debe llevar un tema cronológico y temático. Cuando no es así, incluso me da a pensar muchas cuestiones. ¿Por qué el dictamen de, un ejemplo por mencionarlo así, el dictamen de necropsia médico-legal es el último dictamen que está dentro de aquella carpeta tan gruesa? Puede entender que hubo tanta manipulación que lo entregaron hasta el final con fecha del primer día. Hay que pensar mal y acertarás, ¿verdad? Por lo anterior expuesto y fundado ante usted, agente del Ministerio Público único, se me proporcione. Bueno, aquí está uno de los modelos solicitando copias. Ahora, ¿qué modelo les presento a continuación? El modelo descrito de solicitud de audiencia de tutela. ¿Por qué? Porque se me negó o simplemente no se me ha entregado copias. Ya me tiene un mes el Ministerio Público haciendo que dé vueltas porque está muy ocupado, porque se enfermó, porque ha tenido mucho trabajo. Pero bueno, es una cuestión ajena a mí y a mi solicitud. Eso es problema de él. Y no me ha dado copias. Bueno, pues ya tengo que ir a solicitar la tutela. Con el carácter que se tiene reconocido de asesor jurídico privado de la víctima fulana de tal, con domicilio para ser notificado en la calle, y vamos a poner ahí las cuestiones para ser notificado. ¿Por qué? Porque cuando presentamos un escrito ante el Poder Judicial, si es necesario dejarles más claro la forma de notificación para cuando nos hagan del conocimiento de la audiencia. Tanto correo electrónico como teléfono, porque recordemos que aquellos abogados muy clásicos o tradicionales en sus escritos jamás ponen teléfonos ni correo electrónico, y es de la mayor forma en la que nos notifican los tribunales hoy en día. Empezamos con único, con fecha de tal, o sea, del año que corresponda, se presentó escrito ante el agente del Ministerio Público, y vamos a quemarlo, Pedro, Juan, quien fue, referente a las carpetas de investigación con número tal, y si tienen hasta que la agencia primera, la unidad de desaparecidos, lo que vaya a hacer, ponerle ahí, porque pues es a quien se le va a notificar para la audiencia de tutela. Por el escrito, por el delito de lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular, en el escrito referido se solicitó copias íntegras y auténticas de toda y cada una de las carpetas de las constancias que integran la carpeta de investigación como su cotejo con el original. Dicha solicitud fue negada ya que no la quiso recibir
y acusar de recibido por el agente del Ministerio Público, quien verbalmente dijo que no me proporcionaría las copias solicitadas, esto sin dar razón o recaer algún acuerdo de mi petición. Al, al observar la negativa y omisión del acceso a los registros de la investigación, es por ello que me veo en la necesidad de solicitar la presente audiencia de tutela de derecho contra actos y omisiones del Ministerio Público, quien se encuentra violentando el acceso a la justicia, tomando en cuenta que el hecho sucedió en fecha tal. A veces es importante poner el fecha tal, porque para decirle, oye, ya un año y no me ha podido dar las copias. Bueno, aquí en Michoacán, si no me equivoco, es el artículo 260 o 60 y algo, pero la fracción séptima habla sobre, es sobre un tipo penal, sobre, sobre procuración de justicia y demás, donde pues, se habla que se puede integrar una carpeta de investigación o solicitar dar vista al Ministerio Público por actos u omisiones que le den ventaja a alguien. Y esto nada más lo referenció porque en cada estado podemos encontrar algo parecido. Y si ya fuera el caso que ya el Ministerio Público ya está, lo está haciendo muy personal,